Ahí estamos. Bueno, buenas tardes a todos y todas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí presentes. Vamos a dar inicio al seminario del proyecto LADWORK, coorganizado entre la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Nacional de Rosario. El seminario lo hemos denominado Miradas Contemporáneas sobre las viejas informalidades, perdón. La idea del seminario de hoy es poder discutir, como lo venimos haciendo, los seminarios pasados también, algunas tradiciones teóricas que se desprendieron de las viejas discusiones, como las denominamos viejas discusiones, porque son discusiones propias de la década del 70, sobre la informalidad laboral. Muchas de esas discusiones, a la luz de las transformaciones en los mercados de trabajo, a la luz de las transformaciones en las regulaciones del trabajo y en el aparato del Estado que se dan a partir fundamentalmente de las décadas del 80 y del 90, fueron revisitadas por muchos autores, y a partir de eso comenzaron, podríamos decir, una serie de miradas críticas sobre las viejas concepciones de informalidad. La idea de hoy, justamente del seminario de hoy, es poder recuperar dos de esas miradas que de alguna manera han tallado fuerte las tradiciones teóricas en América Latina, que son fundamentalmente la mirada sobre la economía popular, y por el otro lado la perspectiva del trabajo no clásico, que fue acuñada por el investigador mexicano Enrique de la Garza Toledo. Este seminario, como les decíamos, es promovido por el proyecto LADWORK, que es un proyecto con financiamiento de la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. Del proyecto participamos en 9 universidades latinoamericanas y el apoyo también de 3 universidades europeas. Entre las universidades latinoamericanas que formamos parte del proyecto se encuentran la Universidad Federal de Campina Grande, la Universidad de Campinas, la Universidad Estadual de Campinas y la Universidad Federal de Paraíba. Las universidades chilenas que forman parte del proyecto son la Universidad de Magallanes, la Universidad Viña del Mar y la Universidad San Sebastián. Y por Argentina participamos las Universidades Nacional de Rosario, Nacional del Litoral y la Universidad de Buenos Aires. A su vez, estas universidades latinoamericanas cuentan, como les decía, con el apoyo de 3 universidades europeas, que son las universidades de Aberdeen, Universidad de Alicante y Universidad de Coimbra. El objetivo del proyecto es construir fundamentalmente capacidades en lo que hace sobre todo a la construcción de una red de investigadores preocupados por la problemática de la informalidad y la precariedad en nuestra región de América Latina. Este seminario se enmarca justamente en este proyecto. Le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a las 2 expositoras que tendremos en el día de hoy. Ellas son María Victoria Deux Masi y la profesora Patricia Félix. Ahora voy a presentar a cada una de ellas, como corresponde, con sus titulaciones y demás. La idea es que vamos a organizar el seminario a partir de la exposición de cada una de las 2 profesoras, investigadoras además en el campo de estudio del cual van a presentar. Y después de las presentaciones, que van a rondar aproximadamente los 20 minutos de cada una de ellas, vamos a abrir un espacio para consultas y preguntas. Va a estar todo este tiempo el chat habilitado, además, para que ustedes puedan participar, y al finalizar las exposiciones también van a tener la posibilidad de abrir sus micrófonos en caso de que quieran hacer alguna pregunta o algún comentario. Bueno, sin más, entonces voy a presentar al principio a María Victoria Deux Masi, que es doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Victoria realizó estudios de maestría en Economía Social en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Es investigadora del CONICET en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario, y es docente
de grado y de posgrado en diferentes universidades del país. Desde 2017 se desempeña como directora del Observatorio de Políticas Públicas de Economía Popular y Solidaria en el marco del Centro de Estudios de Desarrollo y Territorio de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Volvemos a agradecer a Victoria y le damos la palabra a Victoria. Entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar acá, formando parte e intentando dialogar y aportar una mirada, una perspectiva más al trabajo gigante que están haciendo en LATWORK. La verdad es un trabajo de producción y de coordinación también muy grande, así que bueno, estoy muy agradecida por la invitación. Yo, bueno, la invitación que me hacen es específicamente para compartir con ustedes, como recién les comentaba Andrea, la perspectiva de la economía popular. En mi presentación voy a tratar de sintetizar y pasar revista a algunas reflexiones colectivas. Desde ya quiero aclarar que todo esto que voy a compartir con ustedes no es solo mío o de mi lectura de la bibliografía, sino que es parte de las reflexiones de un colectivo del que formo parte, que como les decía Andrea, es el Observatorio de Políticas Públicas de la Economía Popular, Social y Solidaria, radicado en la Universidad Nacional de Rosario y en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Simplemente, digo, después les dejo la página web para que chusmeen si les interesa, pero en el observatorio no solo relevamos programas y políticas para la economía popular, social, solidaria, sino que también producimos artículos académicos y notas de divulgación sobre las problemáticas o sobre las cuestiones que atraviesa este sector. Entonces, bueno, hoy en el recorrido que propongo para esta presentación, si querés pasemos a la segunda diapositiva. Yo me planteé 5 puntos, me parece que son muy ambiciosos para los 20 minutos, vamos a ver cómo hacemos. Pero en primer lugar quería inscribir los orígenes del concepto de la economía popular justamente, digamos, en algunos debates que surgen en América Latina en diálogo o en diálogo crítico con la perspectiva de la economía informal o la perspectiva de la marginalidad y algunas recomendaciones que formulaba la OIT por aquellos momentos. Y también no solamente quiero presentar algunos exponentes o primeros exponentes de esta perspectiva académica, sino también cuál es la perspectiva de las organizaciones en Argentina puntualmente sobre la economía popular. Cuando digo las organizaciones me refiero a las organizaciones sociales de economía popular. En segundo lugar, bueno, hay un trabajo que escribimos hace muy poquito, que está todavía en proceso de publicación, que es precisamente sobre las agendas de la economía popular y su rol en los contextos de crisis, cómo ha ido cambiando desde la emergencia o desde la irrupción de este fenómeno en la escena pública a estos días. Y vamos a vincular la formulación de estas agendas con el proceso de institucionalización de la economía popular. Con esto me refiero a cómo se han ido construyendo leyes, programas, protecciones y desprotecciones también para este mundo del trabajo. En un artículo que presenté en el Congreso de CIRIEC, decía que se trata de un proceso de sedimentos y oleadas. Quiero decir, la institucionalidad de la economía popular no se construye como un pilar arriba del otro, un ladrillo arriba del otro en un proceso lineal, estanco, definitivo, inamovible, sino que más bien lo caracterizamos en claves de oleadas que van y vienen, que arrastran procesos y que se van gestando al calor de las tensiones entre el Estado y las organizaciones sociales, y que van sedimentando programas, protecciones, leyes, institucionalidad, digamos, que se van superponiendo unas por otras en una especie de capas geológicas. No vamos a poder dar cuenta de todo este artículo, de todo este proceso de institucionalización que lleva muchos años, pero sí mencionar algunos aspectos salientes de las últimas décadas. En cuarto lugar, bueno, lo llamé al cuarto punto los números de la economía popular, porque este es uno de los kits de la cuestión. Es decir, ¿cuáles son los contornos cuantitativos? ¿Cuántos son? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿De qué género? ¿En qué lugar del país están los trabajadores y trabajadoras de la economía popular? Se sabe poco, pero podemos reconstruir algunos números que quiero compartir con ustedes. Y en quinto lugar, muy rápidamente, algunos desafíos para trazar nuevos horizontes
Yo decía horizontes de protección, porque una de las preocupaciones del observatorio tiene justamente que ver con las protecciones sociales de estas formas de trabajo que quedan un poco fuera de los marcos instituidos para el trabajo asalariado. Bien, vamos al primer punto entonces. Decía, los orígenes del concepto de la economía popular. Bueno, como ustedes, a los que forman parte del LATWORD, y muchos de ustedes seguramente también conocerán, a mediados de la década del 80, a comienzos de los 90, es un momento, digamos, de emergencia del concepto de economía popular, sobre todo de la mano de las críticas, como mencionaba recién, a las ideas de la OIT para enfrentar la pobreza, la marginalidad, el desempleo, y a las discusiones centradas en el binomio formalidad e informalidad, ¿no? Entonces, en este contexto emergen algunas discusiones, algunos autores que discuten con estas ideas de formalidad e informalidad, sobre todo porque plantean que resulta insuficiente, estas categorías resultarían insuficientes para comprender la complejidad de relaciones ideológicas que se encuentran tensionando a la economía popular. Y al mismo tiempo, porque lejos de encontrar en estos sujetos de la economía popular sujetos pasivos, excluidos, marginados, sin posibilidad de elección, estas perspectivas teóricas latinoamericanas también visualizan en los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular un posible sujeto para el cambio social, para la transformación, en síntesis, para el cambio sistémico, ¿no? Si tuviéramos que, pasemos a la siguiente, uno de los exponentes principales es Luis Raceto, que es chileno, que fue uno de los pioneros al hablar de economía popular, y que la define justamente como aquellas actividades y organizaciones que surgen de la imposibilidad de trabajar y de consumir en el mercado formal. O sea, ante la posibilidad de acceder a un trabajo asalariado formal, pero al mismo tiempo de acceder a mecanismos de satisfacción de necesidades, ¿no? de consumo a través de los mercados formales, la economía popular vendría a ser todas esas estrategias y formas de organización que se da a la población marginada para resolver este conjunto de necesidades. Raceto identifica fuertes elementos de solidaridad dentro de estos sectores populares y luego va a hablar más adelante en el tiempo de la economía de la solidaridad. No me voy a meter en esto porque lo que yo quiero es simplemente pasar revista de algunos primeros autores y sus discusiones con el concepto de informalidad y de marginalidad. En segundo lugar, bueno, José Luis Coragio es argentino, o sea, sus discusiones son contemporáneas a la de Raceto y él plantea la idea de una economía popular urbana ya por la década del 80, pero recién consolida o cierra una teoría sobre la economía popular hacia fines de 1990. Y concibe a la economía popular como una economía, como un sector integrado por el conjunto de unidades domésticas de los trabajadores. ¿Qué dice Coragio? Coragio dice, bueno, así como tenemos el sector de la economía pública, el sector de la economía empresarial privada, en la economía actual, en la realmente existente del capitalismo hoy, existe un tercer sector o un otro sector que lo llama economía popular, donde la unidad fundamental, la unidad prototípica, no es ni el Estado ni la empresa, como en aquellos dos sectores, sino que son las unidades domésticas. ¿Qué son las unidades domésticas? Bueno, es un concepto asimilable al de hogar para nuestras estadísticas, pero también puede ser extendido a los límites o a los contornos de la comunidad. Son aquellas unidades o agrupamientos de personas que resuelven colectiva y solidariamente la reproducción, cotidianamente resuelven su reproducción de manera colectiva. Para los que vivimos en las ciudades, sí, claro, lo más parecido es un hogar, que puede ser familiar o no familiar, digamos, pero Coragio identifica unidades domésticas o esta idea de unidad doméstica también en las comunidades andinas, por ejemplo, o en algunas comunidades originarias donde la comunidad es la unidad de decisión sobre la vida o sobre la reproducción de la vida de los sujetos. Hay dos cuestiones que quiero destacar de este posicionamiento, de este autor. Uno tiene que ver con que para Coragio el sentido fundamental de la economía popular es la reproducción de la vida, y acá lo contrapone a la economía capitalista, a la economía empresarial privada,
o la economía del capital, donde el sentido principal es la maximización de ganancias, el lucro. Él dice, lo que distingue a la economía popular es que su sentido principal, su objetivo principal es la reproducción de la vida. Y la segunda cuestión que quiero destacar de este autor es que para Coragio la economía popular está integrada por todos los trabajadores, es decir, por las unidades domésticas de todos los trabajadores, no solamente de aquellos que son marginales o que han sido excluidos en cierta forma del mercado de trabajo formal, sino que la economía popular es la economía de todos los trabajadores, y él después va a trazar un horizonte utópico, ¿no? De hacia dónde ir en un proceso de transformación, y lo va a llamar economía del trabajo. En esto tampoco me voy a meter para no derivarme en un tema mucho más complejo y que me saca del foco de las discusiones contemporáneas. Bueno, hay un tercer grupo de autoras, que si querés pasemos a la próxima, Sarria y Casa y Liva Tiriba, que van muy en la línea de Raceto y de Coragio, no me voy a detener en ellas, simplemente lo que ellas recuerdan, muy importante, es que la economía popular es un modo de trabajo, de producción, de consumo que antecede al modo de producción capitalista. O sea, la organización en función de la reproducción de la vida, en función del sustento, es algo que es previo a la emergencia del capitalismo, solo que lo que ellas dicen es, bueno, ahora está teniendo mucha relevancia justamente porque la cantidad de trabajadores y trabajadoras excluidas del mercado de trabajo, la pérdida de relevancia del trabajo asalariado como vía de inclusión y de acceso a derechos, bueno, está adquiriendo, digamos, dimensiones sustantivas. Entonces, por eso la economía popular vuelve a estar en la escena del tapete. Hasta aquí podemos decir, como llaman algunos autores, que se trata de la perspectiva clásica de la economía popular, ¿no? Donde lo que la distingue es su búsqueda de sustento, de reproducción ampliada de la vida, como decía Polanyi, un sentido sustantivo para la economía, en este caso la economía popular. Ahora bien, hay otros autores, muchos más actuales en sus producciones, que hablan de la economía popular en el centro de una lógica neoliberal, ¿no? Y ubican a la economía popular como propia, emergente, pero también producto y resultado de no solo de la economía capitalista, sino de la lógica y la racionalidad neoliberal. Ellos son Alexandre Roy, Pablo Chena y Verónica Gago en nuestro país, en Argentina. Posiblemente encontremos otros autores latinoamericanos que lo plantean en estos términos. A mí me gustaba traer algunas cosas de ellos porque son innovadoras, son disruptivas y porque también tensionan el concepto de informalidad, pero desde otro lugar. En primer lugar, definen a la economía popular a partir de establecer su carácter subordinado en las relaciones de comercialización y en las relaciones financieras del capitalismo. O sea, la economía popular es aquella que se encuentra subordinada en posiciones desventajosas dentro de las cadenas de valor y al mismo tiempo en posiciones desventajosas dentro de, la provisión de servicios financieros. Entonces, a diferencia de la perspectiva clásica, acá el foco está puesto justamente en su lugar subordinado, en este lugar subordinado que da paso a dos formas de explotación. Entonces ellos tensionan el concepto de informalidad a la luz de esta idea de subordinación y de explotación. Y dice que la economía popular atraviesa dos grandes, o es parte de dos grandes tipos de relaciones de explotación. Uno se da en el ámbito comercial y otro se da en el ámbito financiero. En el ámbito comercial existen relaciones de explotación porque los productos y los servicios que ofrece la economía popular no son valorados igual que otros productos y servicios en el mercado. Digo, ¿a qué se refieren con esto? Un mate elaborado por un trabajador de la economía popular que lo vende en una feria popular del Gran Rosario no tiene el mismo valor económico y simbólico que un mate que produce un artesano X que se vende en un local comercial de la peatonal, ¿no? Aunque sea el mismo mate, aunque tengan el mismo trabajo, la misma cantidad de horas de trabajo, estén hechos del mismo material, los productos y los servicios
que ofrecen los trabajadores y trabajadoras de la economía popular están de por sí desvalorizados, dice que cargan con un estigma, con una deslegitimación desde el inicio. Y en segundo lugar, la explotación financiera refiere a que sus ingresos insuficientes hacen que tengan que recurrir al sistema financiero para financiar el consumo presente a costa de endeudarse, de comprometer su consumo futuro, y ese financiamiento lo consiguen a tasas muy onerosas, a tasas muy elevadas, mucho más elevadas que una empresa capitalista. Y muchas veces por no ser solventes o por cargar con el prejuicio de insolventes, tienen que recaer en el sistema financiero no bancario, las tarjetas comerciales de comercios de electrodomésticos y otro tipo de tarjetas no bancarias que aún son más onerosas en términos financieros. Entonces hablan y analizan estas dos relaciones de explotación comercial y financiera y dicen que por más de que se trate de trabajadores sin patrón, de trabajadores por cuenta propia, en realidad acá sí hay explotación y sí hay extracción de plusvalor. Alguien se apropia del valor que producen los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Justamente recaen, y por eso analizan el sector financiero principalmente, y las relaciones comerciales a lo largo de la cadena de valor de la que son parte. Entonces, por eso hablan de un patrón oculto, es decir, no hay una relación de explotación clásica en términos de obrero-patrón, pero sí hay una relación de explotación que recae en este patrón oculto. Bien, vamos a pasar a... no, antes de pasar a la siguiente, quería agregar algo sobre Verónica Gago. Podría decir mucho, porque es una autora que realmente en los últimos años ha sido muy prolífica, pero hay una cuestión que me parece interesante para pensar la informalidad, porque según Verónica Gago, la informalidad en los sectores populares o en la economía popular adquiere características novedosas. Ella habla de una informalidad barroca. En primer lugar, porque dice que no se trata de una lógica de reproducción de la vida esencializada, digamos, separada de toda otra lógica capitalista neoliberal, sino que dice que la economía popular hibrida lógicas, mezcla lógicas. Por eso habla de una racionalidad también barroca, porque junto con la reproducción de la vida también reproducen ciertas lógicas de competencia neoliberal. Eso por un lado. Y por otra parte, las formas de informalidad que ella caracteriza como barrocas, que se dan en la economía popular, tienen un carácter novedoso en tanto son instituyentes, son una fuente instituyente de nuevas prácticas innovadoras que generan nuevas formas de resolver necesidades, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de producir. Y al mismo tiempo habla de una informalidad que es fuente de una inconmensurabilidad, o sea, algo que no se puede medir, generan un valor que no se puede estimar. La informalidad también es fuente de inconmensurabilidad, en tanto todavía no tenemos posibilidades de cuantificar ni el aporte económico, ni el aporte en términos de generación de ingresos o de puestos de trabajo generados en el marco de la economía popular. Ahora sí, pasemos a la perspectiva de las organizaciones, que es digamos, un poco más reciente que todos estos debates académicos, pero las organizaciones de economía popular tienen la particularidad que entre sus referentes se producen conceptos, conceptualizan, teorizan la economía popular, también como una forma de instalar la idea de economía popular en la escena pública, no solo en la calle a través de la acción colectiva, sino también en los debates, en la legislación, en las demandas de políticas y en los debates académicos. Entonces hay mucha producción teórica, por así decirlo, que viene de parte de determinados referentes de organizaciones de la economía popular. Quería, bueno, simplemente citar algunos años y algunos hitos para quienes no conocen o no son de Argentina. En el año 2011 es un año donde adquiere mucha visibilidad pública la economía popular, porque se conforma la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, la CETEP, que luego en el 2019 se renombra y se reconfigura bajo la figura de Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Y en el año 2011 las organizaciones empiezan a ocupar la calle con sus demandas, con sus reivindicaciones, como vamos a ver
en un ratito cuando trabajemos sobre sus agendas. Aquí para pasar una rápida revista sobre sus definiciones conceptuales, estas organizaciones definen a la economía popular como aquella que está conformada por los sectores excluidos del mercado de trabajo formal. O sea, hablan de digamos, de una población sobrante, de una población marginal, de un exceso de población. En cierta forma retoman la idea de masa marginal de NUM, de allá de los años 70, 80, para hablar de una población excluida del mercado de trabajo formal, que tiene que inventarse su trabajo. Es decir, son trabajadores que ante la imposibilidad de acceder a un trabajo asalariado, se inventan su trabajo en determinadas ramas de actividad que luego vamos a ver. Entonces, están, por un lado, fuera de una relación salarial. 5 minutitos. Sí, 5 wow. minutitos, sí. Bueno, le meto pata. Pero al mismo tiempo, están fuera de las protecciones a las que se accede a través del trabajo asalariado formal. Es decir, son trabajadores que están fuera de una relación salarial y están fuera de los beneficios, de las protecciones y de los derechos a los que se accede a través del trabajo asalariado. Entonces, desde mi perspectiva, la radicalidad de este fenómeno de las organizaciones de economía popular reside no solamente en que en términos cuantitativos han sabido convocar y reunir a un conjunto de trabajadores y trabajadoras, sino que además definieron, por un lado, su condición de trabajadores, es decir, son trabajadores, y acá discuten y se pelean con muchas de las perspectivas de economía social, solidaria, de emprendedurismo. Dicen, bueno, no son emprendedores, no son asociados, no, por sobre todas las cosas son trabajadores, y son trabajadores que carecen de derechos. Y en esa línea construyen sus agendas, sus demandas, sus reivindicaciones. Vamos a pasar rápidamente entonces a ese punto. Ahí puse una fotito, no sé si se ve, es una marcha multitudinaria que fue a los 4 años, o sea, en el 2020, la primera marcha masiva multitudinaria fue en el 2016, el 7 de agosto, que se marcha, que es el día de San Cayetano, ¿no? Se moviliza pidiendo trabajo, y bueno, la consigna se va agrandando cada vez más, ahora es paz, pan, tierra, techo y trabajo. Lo que intento en esta diapositiva es como presentar algunos de los hitos que tensionaron las agendas de la economía popular y cómo, a partir de sus demandas, se ha construido una institucionalidad, como decíamos recién, ¿no? Tensionada entre el Estado y las organizaciones. Quiero pasar rápido a algunas cuestiones que me parecen muy significativas. En particular, me quiero situar en el año 2016, cuando la CETEP, en ese momento era la CETEP, ahora es la UTEP, como les decía, necesitó salir a la calle en términos masivos, por eso decía, bueno, fue la primera marcha muy, muy, muy masiva que marcó un quiebre en la agenda de las organizaciones de la economía popular, en primer lugar porque articularon con sindicatos tradicionales y con movimientos sociales como digamos que hereditarios de la tradición piquetera de mediados de los 90, como la CCC, Barrios de Pie y demás, y conformaron lo que se llamó y se llama el Triunvirato de San Cayetano, ¿no? O el Triunvirato piquetero. Fue una estrategia justamente para articular sus demandas y sus reivindicaciones a la luz de paz, pan, tierra, techo y trabajo. Y la verdad es que, mirado a lo largo del tiempo, la Ley de Emergencia Social Alimentaria y de las organizaciones económicas que se sanciona a fines del 2016, en cierta forma se puede leer como un resultado, como una consecuencia de esa movilización masiva de ese año del Día de San Cayetano. Pasemos a la que le sigue, por favor. Aquí voy a meterme, digamos, no solamente en las agendas, sino en los resultados de estas movilizaciones, o qué respuestas además se han ido construyendo desde el Estado. La ley de emergencia, como les decía recién, se aprobó hacia fines del 2016, prevé algunas cuantas cosas. Yo aquí solo voy a mencionar el salario social complementario, que actualmente está integrado en el programa Potenciar Trabajo, que es una transferencia de ingresos, pero que
En el texto de la ley se aprueba bajo la figura salario social, y no es menor el nombre que adquiere, justamente como decíamos antes, porque estas organizaciones inscriben sus luchas y sus demandas en el marco de la institucionalidad laboral, salarial. También la ley prevé la conformación de un Consejo de la Economía Popular, que al día de hoy no se efectivizó, y la creación de un Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, el RENATEP, que se termina creando en el 2020, en plena pandemia, y a este RENATEP voy a volver hacia el final para plantear la cuestión de los números. En el año 2018, las demandas tienen mucho impacto a nivel de la legislatura, donde bueno, se propone una ley de emergencia en adicciones que no se logró aprobar, pero sí se aprobaron las leyes de emergencia alimentaria, que sería una renovación de la anterior, y la ley de urbanización de barrios populares, con la que se crea además el Registro Nacional de Barrios Populares. No me voy a detener en esto por una cuestión de tiempo. Bueno, esto también lo vamos a tener que pasar porque mucho más recientemente en la agenda, durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID, las organizaciones tuvieron un lugar muy importante articulando las ayudas estatales con las necesidades y las condiciones de vida de los territorios. Ese lugar de articuladores de la política no fue reconocido ni institucionalizado, pero fue un hecho, viabilizó la implementación de programas e hizo posible el acceso a prestaciones, el acceso a las campañas de vacunación, a medidas sanitarias, etcétera, etcétera, a beneficios como el ingreso familiar de emergencia y demás, ¿no? O sea, el rol de las organizaciones fue fundamental en la pandemia, y una vez superada la emergencia, o por lo menos la etapa más aguda del confinamiento, las organizaciones retomaron sus viejas agendas, que estaban atravesadas por dos ejes principales. Uno tenía que ver con la institucionalización de la economía social, popular, y el trabajo de la economía popular, y por otra parte la valorización de todo lo que producen en términos de bienes y servicios, ya sean mercantiles, que vayan a venderse en el mercado, o también comunitarios, como la prestación de estos servicios sociocomunitarios que están a cargo de las organizaciones territoriales, de base, los comedores y demás. Vamos a pasar a la que sigue, porque no quiero dejar de mirar las dimensiones cuantitativas de la economía popular. Una de las cuestiones que quedó en la filmina anterior tiene que ver con la falta de estadísticas sobre este sector. No sabemos cuántos son, qué hacen, dónde están, qué producen, en qué provincias están trabajando. Y hay estimaciones que se hacen para poder decir más o menos de qué se trata. Esa es una de las primeras formas de llegar a algunos números sobre la economía popular, estimaciones a partir del Sistema Estadístico Nacional, en particular de la encuesta permanente de hogares. Y la segunda forma tiene que ver con justamente los datos que se produjeron a partir de la creación del RENATEP, del Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, cuyo último informe es de febrero de este año, de febrero del 2022. Vamos a las que sigue, la vamos a pasar súper rápido. Esta es la primera línea que comentaba recién, la de las estimaciones a partir de la encuesta permanente de hogares. Hay por lo menos 3 estudios, o 3 estudios difundidos, y en los 3 casos la estimación ronda un poco más de 4 millones de trabajadores y trabajadoras. Vamos a pasar a la que sigue. Acá están construidos los criterios. Bueno, no vamos a poder revisar digamos, qué trabajadores se incluyen y por qué, bajo qué criterios. Sí, pasemos a la que viene, que es el último trabajo del 2021, donde los estiman en justamente 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras, haciendo inferencias a partir de las categorías ocupacionales de nuestro sistema estadístico actual, que sabemos no está pensado para relevar trabajo por cuenta propia, trabajo de la economía popular, trabajo asociativo, trabajo autogestionado. O sea, tenemos las categorías ocupacionales clásicas sobre las cuales tenemos que hacer algunos supuestos de inferencias. Ahora bien, dentro de estas cuantificación, por así decirlo, el trabajo por cuenta propia representa la mitad de este universo. O sea, de los 4,5 millones, el 49,3% son trabajadores por cuenta propia y el 23% son asalariados con ingresos predominantes de alguna ayuda estatal, de algún programa estatal.
O sea que hay una predominancia del trabajo individual en este sentido. Acá me refería a ese gráfico. Vamos a pasar a la última, la que sigue, que presenta los datos del RENATEP. Es decir, si no hacemos inferencias a partir de las estadísticas nacionales y construimos nosotros de primera mano, o por lo menos las organizaciones populares que fueron las que fueron a incentivar la inscripción de los trabajadores y trabajadoras en el registro, ¿con qué números nos encontramos? Bueno, en los 19 meses que llevaba abierto el registro para febrero del 2022, se inscribieron en total 3.225.000 y pico de trabajadores y trabajadoras. O sea, un poco menos que las inferencias estadísticas, pero no estamos tan lejos. Y estos son trabajadores que se inscribieron voluntariamente. Digo, esto no es una estadística que saca una muestra y extiende proporciones al universo, sino que estos son trabajadores que se inscribieron voluntariamente con un registro que está fuertemente impulsado por las organizaciones sociales. Incluso las organizaciones sociales que están a cargo de la gestión de esta área del Estado. Algunos datos así muy rápidos. El 57,8% de estos inscriptos son mujeres. El 64,3% son predominantemente jóvenes, están entre los 18 y los 35 años. Acá hay un dato curioso. En las provincias del noreste y noroeste, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, los inscriptos en el RENATEP son más, en términos absolutos, hay más inscriptos en el RENATEP que en el empleo asalariado privado. O sea, hay más inscriptos en el RENATEP que en el SIPA, ¿no? Que es el Sistema Previsional Argentino, Integrado Previsional Argentino. El lugar de trabajo es fuertemente el domicilio particular, ya sea propio o de otro trabajador o trabajadora, en un 56%. Estas son las ramas de actividad a la que se dedican, donde hay un 60% que se dedica a servicios sociocomunitarios, esto es, merenderos, comedores comunitarios, organizaciones de mujeres, etcétera, etcétera, y a servicios personales y oficios, como puede ser el de los oficios, peluquería, manicuría y demás. Hay un componente muy grande entonces en servicios personales y comunitarios. Pasemos a la siguiente y con esto cerramos la cuestión de los números. Hay dos cosas muy, muy, muy significativas que me parece que nos tienen que llevar a pensar, por lo menos a mí desde el ámbito académico que me toca, que me ocupa, me interpela y después, bueno, quiero compartir con ustedes algunos desafíos sobre cómo avanzar en este sentido. En primer lugar, en relación a la registración y las protecciones sociales de los trabajadores y trabajadoras, de los inscriptos en el RENATEP, de los 3 millones y pico, solo el 7,2% se encuentra inscripto en una categoría tributaria, y por lo tanto, solo el 7,2% accede a las prestaciones de la seguridad social que ofrece el monotributo o el monotributo social. Solo el 7,2% accede a protecciones sociales de la seguridad social. Y el 22,3% de los inscriptos percibe además la asignación universal por hijo, y el 22,5% el programa Potenciar Trabajo. Digamos que con estos números derribamos todo tipo de juicio, prejuicio vinculado con los planeros de la economía argentina. En realidad, solo el 22,3% recibe asignación universal por hijo cuando es un programa que se ha caracterizado por su masividad, y solo el 22,5% el programa Potenciar Trabajo, que como les decía, incluye, o en esto devino el salario social complementario de la ley de emergencia. Bien, último punto sobre las reflexiones finales para cerrar. Digo, desde el lugar que me toca en la Universidad Nacional de Rosario, pensando y estudiando estos temas juntos con compañeros, pero también con organizaciones, digo, por lo menos se me ocurre compartir con ustedes 3 desafíos. En primer lugar, digamos, cómo contribuir a la visibilidad estadística de este sector. Digamos, ¿qué instrumentos son adecuados para cuantificar los contornos de la economía popular? ¿Cómo caracterizar sus dinámicas internas? Tenemos que poder, digamos,
producir mejores datos sobre este sector. Después, digo, la anécdota del IFE, que ahora queda en anécdota, pero en un punto también es una tragedia, ¿no? Donde hay un gobierno o un Estado que estima, porque esto no solamente es cuestión de una gestión de un gobierno, sino que hay un Estado que produce estadísticas donde la estimación es que quienes necesitan esa ayuda son aproximadamente 3 millones de personas y en realidad la demandan 11 millones de personas. Bueno, con la economía popular está pasando un poco esto, no tenemos mucha idea de cuáles son ni sus contornos, ni sus dimensiones cuantitativas, ni sus dimensiones geográficas y demás. Entonces, primero, cómo contribuir a la visibilidad estadística. Hay un segundo desafío para mí que tiene que ver con promover procesos de institucionalización del trabajo, cómo acceden a mejores protecciones sociales, qué protecciones sociales son deseables para estas formas de trabajo que no son el trabajo asalariado. Y para terminar, cómo aportar elementos para valorizar la actividad que desarrollan los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Es decir, que no quede en manos del mercado asignarle valor a estas actividades que sabemos resuelven necesidades y que muchas veces resuelven necesidades que ya el mercado desatendió y que el Estado tampoco tiene capacidad de atender. Entonces, bueno, ¿cómo aportamos a la valorización de estas formas de trabajo? Muchas gracias. En la última puse la sección de documentos del observatorio. La página del observatorio está puesta ahí arriba, opeps.org o .ungs.edu.ar. Y en nuestra sección documentos tenemos muchos artículos sobre este tema, sobre los barrios populares y los datos del RENAVAP, entre otras cuestiones que si quieren pueden consultar. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Muy interesante, sinceramente. Ya, como les decíamos, al principio está habilitado el chat para ir dejándole preguntas, consultas, comentarios a Victoria, mientras le damos la palabra ahora a nuestra segunda expositora, Patricia Félix. Tiene estudios de psicología y ciencias sociales, es máster, doctora y tiene un postdoctorado realizado en sociología en la Universidad Federal de Pernambuco. Patricia es integrante del grupo de estudios interdisciplinario de pobreza, trabajo y luchas sociales, coordina el grupo de estudios del trabajo no clásico y es profesora de sociología en la Universidad Federal de Mato Grosso en Cuiabá. Entre sus temas de investigación se encuentran el enfoque teórico-metodológico del trabajo no clásico, la articulación entre informalidad, las personas que viven en situación de calle, la desigualdad social y la pobreza. Se interesa también por el trabajo plataformizado. Le damos la palabra a Patricia y agradecemos una vez más que haya aceptado nuestra invitación a participar. Hola, buenas tardes. Primeramente, me gustaría agradecerles por esta invitación para estar acá compartiendo mis investigaciones y también aprendiendo muchísimo con ustedes. Como me ha sido solicitado para hablar un poco de la relación entre trabajo no clásico y también la investigación, voy a presentarles un poco de los hallazgos que he encontrado en mi investigación de doctorado y también de postdoctorado. Y también felicitarles a ustedes de este proyecto de LATWORK por toda esta organización, por todo lo que ustedes han hecho en estos años acerca del tema del trabajo y también de la informalidad. Voy a compartir pantalla para presentar un poco a ustedes. ¿Se ve, sí? Perfecto, Patricia. Gracias. Entonces, como Andrea ha dicho, yo hago parte del grupo de estudios interdisciplinario Pobreza, Trabajo y Luchas Sociales, que está involucrado a la Universidad Federal de Pernambuco. Y también en los últimos días he empezado a ser profesora en la Universidad Federal de Mato Grosso. Pernambuco, en Brasil, está ubicado en la parte noreste y Mato Grosso está ubicado en la parte centro-oeste. Entonces, acá presentándoles un poco del objetivo de estas investigaciones.
el doctorado que ha sido realizado desde 2015 hasta 2019 y el postdoctorado de 2020 hasta 2022. Inicialmente en el doctorado tuve el objetivo de analizar la configuración sociotécnica del proceso de trabajo realizado por personas en situación de calle en Recife, Brasil, específicamente el trabajo que se hace alrededor de comerciantes que son llamados como barraqueiros, comerciantes que están en una playa que está ubicada en Recife, que es la capital de Pernambuco. Y en el postdoctorado he analizado la percepción que estos comerciantes tienen acerca de las personas en situación de calle y de las personas que están involucradas a ellas. Entonces, primeramente, es interesante hacer una reflexión sobre qué es trabajo, porque en estas dos investigaciones he analizado el trabajo de personas en situación de calle, que después voy a hablar quiénes son estas personas, pero ¿qué es trabajo? ¿Qué es trabajo? Entonces, mi marco teórico, mi enfoque teórico metodológico ha sido el trabajo no clásico, que ha sido desarrollado por el profesor Enrique de la Garza, el sociólogo mexicano, que desafortunadamente ha fallecido el año pasado, pero él hizo una crítica muy interesante sobre el propio concepto del trabajo, o sea, la necesidad de estudiar los procesos de trabajo en sus diferentes categorías para comprender acciones involucradas al control, cooperación, conflicto, además del enfoque económico, demográfico y también el enfoque regulacionista, que estos dos han sido muy utilizados en las perspectivas que tratan sobre el concepto de informalidad. Entonces, además de esta dicotomía formalidad-informalidad, su interés está en comprender qué es trabajo y cómo se da el proceso del trabajo. Entonces, inicialmente, como voy a presentarles un poco de la mi investigación, es interesante decirles, hacer una reflexión sobre quiénes son las personas en situación de calle. Acá, como ustedes pueden ver, son personas en situación de calle que están cerca de esta playa donde hago mi investigación. Y esas personas, por lo general, en Brasil, que en la última investigación ha sido encontrado que hay aproximadamente 222.000 personas en situación de calle en Brasil, pero esta investigación ha sido presentada incluso antes de la pandemia y aunque no tuviésemos pandemia, las personas en situación de calle cada año se está aumentando en el país. Entonces, por supuesto que hay mucho más que este cuantitativo y además de esto, es necesario también problematizar la manera como estas investigaciones son hechas. Pero bueno, hay muchas personas en situación de calle. Estas personas están en esta condición por la articulación entre la pobreza y la desigualdad social, que es muy fuerte en Brasil, y ellas, por lo general, hacen algún trabajo en las calles, aunque eso va contra la concepción general que se tiene de estas personas que no son trabajadoras, pero sí, el último censo que ha sido realizado sobre ellas, el censo más formal, que ha sido hace muchos años, como 2008, este censo ha puesto que más que 70% de las personas en situación de calle hacen algo en las calles para obtener dinero. Y acá el trabajo que voy a analizar es un trabajo específico que se da en una playa, pero además de ese trabajo, las personas hacen diferentes modalidades de trabajo, como por ejemplo, la colecta de materiales reciclables, por lo general, latas de aluminio, cartones, lo que sea, y hacen muchas otras cosas. Y estas personas están en las calles y las calles puede ser considerada como un espacio que no es solo físico, solamente físico, sino también un espacio simbólico donde hay diferentes interacciones, incluso las interacciones laborales. Y estas personas
aquí está una fotografía de la playa y de una persona en situación de calle haciendo el transporte de todos los materiales que van a ser utilizados por los comerciantes en la playa. Esa es una de las modalidades que estas personas hacen. Entonces, acá se puede decir que son trabajadores y trabajadoras en situación de calle, a partir de concepciones teóricas, desde la dialéctica del trabajo de Marx, por ejemplo, el proceso de informalidad, la articulación entre formal e informal, porque además de hacer una, más allá de hacer una problematización sobre qué es formal, qué es informal, es interesante decir que estos dos universos están articulados en el mundo laboral, como un proceso de informalidad que está involucrado también con la formalidad. Y en esta dialéctica del trabajo se analiza la condición de pobreza de estas personas también, porque cuanto más trabajan, más pobres ellas se quedan y además de eso, toda la explotación laboral a que ellas están sometidas. Sobre los comerciantes que trabajan en las playas, es interesante decir que ellos hacen esta modalidad laboral como una manera de emprender, como ellos dicen, entre comillas, porque como no tiene un apoyo del Estado en una situación de desempleo, tiene que inventar algo para garantizar su supervivencia. Entonces van a vender en las calles, en las playas, van a vender a través de ofrecimiento de sillas, de sombreros, de bebidas, de comidas, y así se van a hacer sus trabajos. Y las personas en situación de calle están alrededor de ellas haciendo diferentes modalidades laborales. Y acá ha sido identificada como el transporte de materiales, la organización de este material en la playa, el servicio a las clientes, también arreglo de los materiales que son rotos y además de eso, ellas se quedan disponibles para estos comerciantes todo el día para hacer actividades diversas. Entonces, es un trabajo muy complejo que ha sido posible analizarlo bajo este enfoque metodológico del trabajo no clásico que está involucrado con la concepción del configuracionismo. Enrique de la Garza tuvo, para empezar a desarrollar esta concepción, tuvo una cuestión que sería considerada como un reto para la sociología del trabajo, o sea, cómo pensar el mundo laboral para allá de la industria. Cómo pensar no solo en términos sociodemográficos, no solo en términos regulacionistas, sino en términos del proceso del trabajo. Y él dijo, nuestro punto de partida no era si se cumplían o no ciertas normatividades laborales, tampoco si el tipo de trabajo no clásico era mayoritario o no en una sociedad, menos si era todo novedoso o si existía desde hace mucho tiempo, tampoco si era formal o informal. O sea, es necesario subrayar que esta concepción del trabajo no clásico no está para estudiar solo los trabajos que son considerados emergentes, sino también los trabajos en general que ya existen hace mucho tiempo, pero que no están vinculados al universo de la industria, o sea, cómo pensar el mundo laboral para allá de la industria. Y acá, por eso que se trata de una concepción ampliada del trabajo, ampliada en términos de comprender quién controla el proceso del trabajo, cómo que se da la regulación laboral y además de analizar la cuestión del mercado laboral, también comprender la construcción social de la ocupación. En esta construcción social de la ocupación, diferentes actores, diferentes actrices intervienen en el proceso laboral, no solo quien está involucrado al proceso de compra y venta de la fuerza del trabajo, sino también los clientes, las personas que están caminando por las calles, los agentes públicos, ellos también intervienen en el proceso del trabajo, de manera no solo técnica, sino también y de manera que se debe considerar que es de manera subjetiva. Entonces,
Es interesante que esta perspectiva nos ayuda a entender las diferentes modalidades del trabajo que muchas veces incluso están involucradas con el mundo de la vida y también comprender las diferentes dimensiones simbólicas del trabajo y cómo que estos trabajos, aunque no estén involucrados a la industria, ellos también posibilitan la construcción de identidades colectivas, aunque no esté involucrado a un trabajo formal. Y la concepción del trabajo no clásico está vinculada a la concepción del configuracionismo, que se trata de una perspectiva teórico-metodológica para compreender cómo que se procesa, cómo es la dinámica de la realidad, o sea, que la realidad no es solo hecha de estructuras, sino de una articulación entre estructuras, subjetividades y acciones, todo esto de manera involucrada, de manera dialéctica, de manera que el trabajo, la construcción social de la ocupación, que involucra todos los que están ahí sometidos en el proceso de trabajo, puede ser considerado como una red que considera diferentes aspectos simbólicos, y eso ha sido muy influenciado por las teorías hermenéuticas que pudieron contribuir para la importancia del lenguaje en la construcción de la realidad. Pero no se trata de considerar solo el lenguaje, porque la realidad no se trata solo del lenguaje y tampoco solo de discurso, porque también hay elementos que son estructurales, de manera que la realidad es considerada como un movimiento que no está dado, sino que está dándose todo el tiempo. Y es interesante que a partir de esta articulación entre trabajo no clásico y configuracionismo, es posible comprender cómo que se procesa la configuración sociotécnica, y ha sido esto que he estudiado en el trabajo de las personas en situación de calle en una playa. Analizar cómo que es esta configuración sociotécnica. Y esta concepción de configuración sociotécnica ha sido desarrollada para comprender los servicios, porque acá se puede ver a través de estos datos que los servicios están creciendo de manera significativa, o sea, están cada vez más contribuyendo para el PIB de los diferentes países. Entonces, ¿cómo analizar los servicios en términos de modelos de producción? Entonces, la configuración sociotécnica, que puede ser analizada como una red, una plataforma, no un sistema, cómo que esta configuración analiza estos servicios. Es interesante que varias teorías han sido desarrolladas para analizar los servicios en términos de modelos de producción, como por ejemplo, McDonaldización, Disneyización, Uberización. Son diferentes modelos de empresas que utilizan, que son basadas en trabajo de servicios, y son perspectivas teóricas para analizar estos servicios a través de un modelo de producción, como por ejemplo la uberización. Entonces, la configuración sociotécnica sería una concepción más amplia que no está involucrada solo a un tipo de modelo, sino al trabajo de manera general, o sea, comprendiendo la construcción social de la ocupación a través de diferentes categorías, como por ejemplo, cómo que se da el perfil de la mano de obra, la tecnología, la organización laboral, la cultura laboral, las relaciones laborales por lo general. Entonces, en términos de comprender la configuración sociotécnica del proceso del trabajo en personas en situación de calle, he identificado en el marco del doctorado 3 ejes analíticos. Uno que sería la situación de calle, otro el control sobre el proceso del trabajo y otro que sería la identidad. Cómo que estos 3 ejes contribuyen para el proceso de trabajo. En términos de situación de calle, es posible comprender cómo la propia condición de calle actúa como un control sobre el proceso del trabajo, sobre todo aquellos trabajos que he mencionado en términos de la división del trabajo, de la precariedad, como que la situación de calle también contribuye para que este trabajo se va a desarrollar.
Em termos do controle, há um elemento interessante porque Enrique de la Garza tiene un énfasis muy fuerte sobre el control que ha sido hecho por parte del cliente. Entonces, en la playa es posible analizar el control que se da de manera multidimensional. O sea, son los clientes, el local de almacenamiento de los materiales, los jefes del Estado, el propio trabajador, las personas que están en las calles, todas estas personas controlam o trabalho do trabalhador. Um exemplo acerca do controle proveniente do cliente, se pode dizer que é um controle através de características também subjetivas, como, por exemplo, as características emocionais, a necessidade de que as pessoas em situação de calle que estão trabalhando para estes comerciantes em la atividade de atender a los clientes demandam de estas pessoas uma simpatia, uma sonrisa todo o tempo. E as pessoas em situação de calle nem sempre estão em esta condição subjetiva, esta condição emotiva. Aún assim, tem que controlar sua expressão emocional para que haga o serviço ao cliente. Ou seja, o cliente está todo o tempo controlando o trabalho destas pessoas. E, em termos de identidade, uma coisa muito interessante é que, aunque essas pessoas hagam todos estes tipos de trabalho, elas, em algumas situações, não são consideradas como trabalhadoras. Incluso, elas mesmas, às vezes, se questionam, eu sou ou não sou uma trabalhadora? Então, a identidade laboral ha sido identificada como uma ambiguidade, ou seja, essas atividades que fazem são ajuda solo ou são trabalho? Elas se veem como trabalhadoras, são vistas como trabalhadora e é interessante que também, em termos de identidade, ha sido identificado o aspecto da oposição, ou seja, eu sou trabalhador porque não estou involucrado em el crime, porque não estou em uma condição de pereza, ou seja, sou trabalhador. Então, é interessante como que estas duas categorias de oposição e de ambiguidade han sido articuladas para formatar a identidade laboral dessas pessoas. E acerca de, a partir desta concepção de como que se faz este trabalho, em termos de porque todo esto ha sido analisado como uma configuração sociotécnica, ou seja, como analisar o processo desses trabalhos como uma construção social da ocupação que involucra não só os comerciantes e as pessoas em situação de calle, sino diferentes atores que estão involucrados em estes processos. He visto isto em el doutorado e em el pós-doutorado he buscado compreender de maneira mais precisa como que é a percepção destes trabalhadores, porque a percepção destes trabalhadores, destes comerciantes sobre as pessoas em situação de calle, essa percepção também controla o processo de trabalho e também contribui para uma cristalização das ideias que se tem sobre as pessoas em situação de calle, porque é através dessa percepção que estes comerciantes vão a estabelecer um tipo de relação que será discriminatória em termos de uma invisibilização do trabalho, incluso em termos de não ser o pago efetivo pelos trabalhos que elas fazem, porque, ao final, são pessoas em situação de calle. Então, é muito interessante compreender como que se dá essa percepção, porque vai influir em la relação, e como que essa percepção discriminatória contribui para a invisibilização do trabalho. Isso involucrado já com todas as precariedades de vida a que estas pessoas estão submetidas, precariedade de vida em termos de pobreza, desigualdade social, de toda a sua biografia, e também sua precariedade laboral. Ou seja, em esta etapa da investigação é focado sobre o componente subjetivo da moral. Acá há duas frases interessantes sobre como que os comerciantes
piensa sobre as pessoas em situação de calle. Os nomes não são verdadeiros. Uma pessoa disse, eu respeito todos, não discrimino ninguno, pero creo que são perezosos. São pessoas que demandam trabalho das pessoas em situação de calle. Outra disse, tenho contato com nenhuma, não são boas pessoas. Aunque ella todos os dias que está em la playa trabalhando, demanda trabalho das pessoas em situação de calle, pero em termos discursivos, elas buscam ser um distanciamento moral. E este distanciamento contribui para o reconhecimento de que se é ou não trabalho, a vezes bajo a justificação de que não são trabalhadores, porque o que fazem é só apoiar-me para su uso de drogas, como se lo que ellas van a hacer con su dinero dissesse que ellas no son trabajadoras, porque van a usar dinero de manera ex. Entonces, es muy interesante ver esta concepción de estos trabajadores, né? Essa percepção. Em termos de conclusões, a partir de estas duas investigações, de maneira involucrada com o enfoque teórico de trabalho no clássico, de configuracionismo, é compreendido a necessidade de criação de uma proposta teórico-metodológica para análise das pessoas em situação de calle, uma proposta que leve em consideração que elas são trabalhadoras e además de esto, que também analise seu processo de trabalho, o processo que está involucrado com todas estas questões subjetivas, ou seja, que a pobreza articulada com a desigualdade social está diretamente influindo em el processo de trabalho, de maneira que se hace necessário analisar o processo de trabalho destas pessoas que estão em esta condição e também, em este sentido, analisar os controles, não só os controles subjetivos, sino também os controles subjetivos. Em este sentido, é interessante compreender o trabalho do cliente, algo que algumas perspectivas teóricas não han puesto um enfoque sobre como que o cliente pode intervenir em el processo do trabalho. E, em esse sentido, é interessante, sobretudo, acerca desta relação entre são ou não são trabalhadoras, a percepção que tem sobre elas, porque são pessoas em situação de calle. Aí nos deparamos com uma liminaridade do trabalho, que é e que não é trabalho. De maneira que também é possível compreender, ou seja, estas viejas informalidades, porque o trabalho de calle, de fazer comércio em las calles, não é um trabalho novedoso, não é um trabalho emergente, sino é um trabalho que existe há muito tempo. Pero como compreender estas viejas informalidades desde enfoques amplios? E acá um pouco das referências para vocês, e há outras, pero não puse acá, pero puse antes. E graças, e acá uma frase de uma pessoa em situação de calle, em seu momento de trabalho, em esta fotografia, ele disse: assim como a gente me vê como cachaceiro é uma pessoa que bebe muito álcool. Assim como a gente me vê como uma pessoa que bebe muito álcool, me vê também como um trabalhador. É cachaceiro, pero é um trabalhador. Às vezes, é interessante ver essas questões morais que estão em seus discursos também, pero ao final, elas se consideram como trabalhadoras e elas também consideram que seus trabalhos são, que suas atividades são trabalho, pero o discurso de que não são trabalhadoras, de que o que fazem não é trabalho, é tão forte que muitas vezes elas estão assim como que pensando, sou ou não sou trabalhadora, pero ao final sim, se considera como trabajador. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Excelente presentación. Bueno, interesantísimas. Creo que interesantísimas lo que nos aportan las dos presentaciones. Claramente, tanto lo que planteaba Victoria como lo que planteaba Patricia abre toda una serie de interrogantes vinculados a cómo pensar el trabajo en América Latina, por un lado, cómo pensar el trabajo en torno a las transformaciones
que ha tenido, a las formas estructurales que ha tenido el trabajo en América Latina por un lado, y a las transformaciones recientes también que ha tenido el trabajo. Sin lugar a duda, el debate informalidad, formalidad, es un debate que hacía clara referencia a cómo pensar los excedentes estructurales de fuerza de trabajo en América Latina. Allí, sin lugar a duda, estaba también muy presente el lugar del Estado, de las protecciones y de las regulaciones en torno a cómo pensar ese trabajo. Lo interesante tanto de la perspectiva de la economía popular, desde mi punto de vista, como en la perspectiva del trabajo no clásico, es que nos llevan a repensar incluso formas de explotación, de subordinación, formas de conflicto y de cooperación incluso que se dan en estas formas particulares de inserción. Y cómo, de alguna manera, estas formas particulares de inserción no pueden ser pensadas si no se piensan a partir del concepto de reproducción material de la vida. Por otro lado, me parece que es sumamente interesante este rescate que hace Patricia del lugar de pensar otros agentes, como son en este caso los clientes, en la clásica dualidad trabajo-capital, ¿no es cierto? Históricamente hemos pensado la relación capital-trabajo como una relación claramente asimétrica, pero donde se da solamente en términos de dualidad. Y aquí pensar, a partir de lo que propone Patricia también, pensar la existencia de otros agentes que no borran esa relación asimétrica central del capitalismo entre capital y trabajo, pero sí también que aparecen otros actores, en este caso, en el caso que planteaba Patricia, los clientes, interviniendo de alguna manera en ese proceso productivo. Y por el otro lado, me parece que es sumamente interesante el planteo que realiza Victoria, y que también en parte está presente en el caso de Patricia, cómo repensar a partir de autores latinoamericanos y de autores argentinos las transformaciones. Nosotros sabemos que históricamente la sociología del trabajo ha tenido una fuerte impronta de trasladar categorías europeas. De hecho, muchas veces hemos pensado el concepto trabajo, de hecho, en parte, la dualidad formal e informal viene pensada desde, incluso el concepto de precariedad viene asociado a la idea de que existe una forma de trabajo clásico, y en América Latina sabemos que lo que se ha expandido de alguna manera son las formas de trabajo no clásicas, o que se han apartado tradicionalmente del trabajo asalariado, formal. Aún cuando el caso argentino marca algunas diferencias con respecto de América Latina, porque el caso argentino ha mostrado hasta las décadas del 50 y en parte hasta principios de la década del 60, altísimos niveles de asalariado formales. Pero a partir de eso, incluso en Argentina, se ha dado un proceso que le denominamos de latinoamericanización del trabajo, en tanto y en cuanto se dan toda una serie de formas de trabajos no típicas o atípicas, y me parece que en ese sentido la exposición de Victoria es sumamente clara en eso, y sobre todo con los números que nos presenta Victoria, ¿no es cierto? De cómo, digamos, cuando estamos hablando de economías populares, estamos hablando no como lo creemos de un grupito muy chico, todo lo contrario, ¿no es cierto? Cómo podemos pensar las grandes mayorías de trabajadores incluso desde ese concepto. Bueno, como verán, creo que quedan muchísimas, que es un poco la idea del seminario, es pensar, repensar nuestras realidades, repensar los contextos en el que vivimos, y creo que ambas exposiciones en ese sentido traen toda una serie de elementos sumamente interesantes para pensar. Si les parece, en todo caso yo voy a ir leyendo algunas de las preguntas que tenemos en el chat para las expositoras, y también nuevamente el chat está a disposición para quienes deseen realizar alguna pregunta, y también si alguno quiere hacer alguna pregunta a través del micrófono lo puede hacer sin ningún problema.
Yo en principio voy a leer alguna pregunta que aquí había, dirigida a Victoria. Diogo Núñez preguntaba en relación a la guerra de Ucrania y sobre todo en vínculo con la inflación también, ¿cuál era la evolución o cómo se podía pensar la evolución de la economía popular en América Latina y en el resto del mundo? Quizá la pregunta es demasiado amplia para que Victoria no pueda decir qué va a pasar en el resto del mundo con la economía popular, pero sí en función, sobre todo, de las tendencias macroeconómicas, del impacto de la inflación en los sectores populares, las perspectivas de aquí al futuro del desarrollo de la economía popular, por lo menos en algunas tendencias en América Latina. Perdón, hay algunas otras preguntas. Si les parece, las leemos todas y sí, en todo caso después abrimos para que tanto Patricia como para Victoria puedan responder. Ludmila tiene la manito levantada. Te escuchamos, Ludmila. Olá, boa tarde. Eu acho que eu posso esperar, Andréia, as perguntas serem respondidas. Não tem problema, fala tranquila. Eu só tive a oportunidade de ouvir Maria Vitória e Patrícia. Vocês se importam que eu fale em português? Porque meu espanhol é sofrível. Dá para entender, tranquila. Obrigada. De modo que, ao ouvir a exposição das duas colegas, eu estava pensando, né, exatamente na imensidão do que nós trabalhamos em relação ao trabalho não clássico, enfim, a maioria maioria de um dos nossos trabalhos, eu mesmo, quando fiz minha tese, era sobre trabalho bancário, ou seja, era um trabalho clássico, era um outro tipo de sindicato, etc. Mas o que me ocorreu é que nós, ao trabalharmos com pobreza, informalidades e desigualações, e me lembrou demais o trabalho, como a maneira como Patrícia estava descrevendo a tese, o pós-doc dela, até porque no meu instituto, que é o Instituto de Estudos Comparados em Administração de Conflitos, no Departamento de Segurança Pública da Federal Fluminense, né, a gente tem muitos trabalhos sobre ambulantes. Então, uma das questões que me ocorreu, e também no caso de Maria Vitória, que apresenta além da sua discussão, essa quantificação sobre a economia popular, o que me lembrava era a dificuldade da gente apear, né? Mesmo vendo a bibliografia de Patrícia, que usou o Feltrin, né, que trabalha com a ideia de legal e ilegal, ou com o Daniel Irata, ou mesmo lembrando o Lenin Pires, que discute precários e perigosos, discute no seu texto, né, mas que tem uma tese sobre os camelôs dentro do trem, né, do trem da Central. É uma tese de mestrado, se eu não me engano, muito interessante, e depois ele discute na Argentina a ideia do arreglo, né? Muito, muito, muito bacana a tese dele. Mas isso tudo, o que me faz pensar é como que, em todos os casos, nós poderíamos assim pensar mais também sobre a ideia de desigualação jurídica, né? A gente passa pelo trabalho não clássico, mas a gente parece que pensa só na desigualdade social, dos direitos, a desigualdade econômica, mas, aparentemente, todos temos os mesmos direitos. Aparentemente, todos temos os direitos do trabalho, que perdemos, né? O que complicou muito mais. Mas a nossa situação é grave de uma maneira que, uma coisa que Patrícia estudou quando leu o Feltrin, por exemplo, né? Que a ideia da suspeição, né? Quando a gente estuda suspeição no próprio ambulante, especialmente, né, no trabalhador, ela falou do controle do cliente, mas há também o controle do Estado, né? E naquele trabalho a gente discutiu isso, né, Andréia, naquela mesa. Controle do Estado. O Estado está controlando quem está na rua. O Estado está controlando o rosto de quem está na rua, o jeito de quem está na rua. Quem é o elemento suspeito do vendedor ambulante?
né? E esse vendedor ambulante, que é um elemento suspeito, ele também não tem, a princípio, a igualdade jurídica que todos teriam. E quando isso vai a julgamento ou vai para a polícia, ninguém é igual. Então, as desigualdades, elas se colocam especialmente no trabalho não clássico, e cada vez que nós perdemos mais direitos, nós ficamos mais desiguais nessa desigualdade jurídica. O trabalho do professor Roberto Kant, que é seminal nesse aspecto, né, ele abre para muitos aspectos, todos tocados pelas colegas. Eu adorei o trabalho de vocês, o que eu pude ouvir, queria agradecer muito essa oportunidade de estar aqui, que eu cheguei correndo, porque eu estava em aula. Obrigada, e desculpe falar tanto. Gracias, Ludmila. Si les parece bien... Perdón, sí, no me di cuenta. Si les parece bien, yo leo 2 preguntas más que tenemos en el chat y después le volvemos a dar la palabra a Patricia y a María Beita. Tenemos una pregunta, de cualquier manera hacemos una primera rueda de preguntas, si alguna otra persona tiene, tiene más preguntas, después las habilitamos nuevamente, pero para que nuestras expositoras pobres no tengan tantas cosas que responder juntas. Una pregunta de Claudio, voy a leer. Claudio pregunta si es posible sostener que el empleo informal en América Latina se debe considerar como una parte estructural de las economías regionales y no simplemente como una instancia de tránsito hacia la formalidad. Vale decir, si es más probable que un trabajador informal lo sea toda su trayectoria laboral antes que se formalice. Y segundo, tenemos dos preguntas que realiza Juan. La primera pregunta de Juan es si el empleo informal es funcional al proceso de desigualdad social o una estrategia de sobrevivencia en el proceso de desigualdad social. Y la segunda pregunta es si los trabajadores en esos empleos informales desean un trabajo formal. Si les parece, en todo caso habilitamos la palabra a María Victoria y a Patricia, tal vez nos pueden hacer algunas respuestas generales a todas estas consultas, comentarios, debates levantados por el resto. ¿Les parece, María Victoria? No sé si empezamos con María Victoria, ¿sí? Dale, bueno, muchas gracias por las preguntas. La verdad que no tengo respuestas para todas ellas. Claramente, y de eso se trata, ¿no es cierto? También de que nos quedemos con algunas dudas, con algunos interrogantes. Quedémonos con preguntas abiertas y volvamos a encontrarnos a futuro para ver qué pasó, qué reflexión construimos. La verdad, yo puedo arrimar algunas impresiones personales, pero no podría dar respuestas certeras, creo que a ninguna de las preguntas, pero voy a intentar comenzar por una. Respecto de la guerra de Ucrania y la inflación. Bueno, no tengo muy en claro cuál es el impacto de la guerra de Ucrania en sí en la economía popular en Argentina ni en el mundo. En primer lugar, lo que quiero decir es que no hay muchos lugares del mundo desarrollado donde se hable de economía popular. Es un fenómeno que más bien tiene impulso en estas latitudes, tal vez en algunos años estemos encontrándonos con otra cosa, pero por ahora mi experiencia, si bien Europa tiene mucha tradición de economía social o economía solidaria, la economía popular en sí es un fenómeno creo que más local, justamente porque sus inicios son a partir de trabajadores y trabajadoras expulsados del trabajo asalariado formal. Entonces, no se trata de trabajadores y trabajadoras que eligen la asociatividad, la autogestión como un camino posible, entre otras posibilidades, sino que en realidad es la única salida que encuentran, esto de inventarse su propio trabajo. En ese sentido, bueno, una de las preguntas hablaba de la informalidad en el empleo como un fenómeno estructural. Sí, definitivamente, en América Latina definitivamente lo es, lo que también constituye una estrategia de los trabajadores y trabajadoras, pero eso, digamos, sin duda es un fenómeno estructural. Entonces, digo, bueno, en primer lugar, yendo a la primera pregunta, creo que
como en toda crisis, es muy probable que lo que suceda es que las dimensiones de la economía popular crezcan. De hecho, estamos viendo en las estadísticas que, digamos, la pandemia generó mucho, y la recuperación luego de la pandemia, digamos, se recupera mucho más lento los puestos de trabajo asalariados registrados que los no registrados. O sea, el trabajo no registrado creció muchísimo más que el trabajo formal registrado. O sea que, en cierta forma, el trabajo informal, pero también el trabajo no asalariado, están siendo las formas de inclusión a través del trabajo que resultan de estos contextos de crisis. Seguramente esta sea una tendencia que se refuerce, más allá de todos los intentos por formalizar, por registrar. Creo que hay algo que llegó para quedarse, que es que el mercado de trabajo asalariado formal no va a hacer lugar para todas las personas que necesitan vivir de su trabajo. Entonces, bueno, digo, como salida, como una primera reflexión, sin conocer qué pasará en relación a la guerra de Ucrania en otras latitudes, digo, la economía popular seguramente va a seguir creciendo en estos contextos de crisis. En relación al carácter estructural del fenómeno del trabajo informal, la verdad no soy especialista en el tema empleo informal, pero sí puedo decirles que es una tendencia que se viene verificando y que en todo caso, digo, alguien decía, bueno, es un empleo, es funcional al capitalismo, es una estrategia de supervivencia. Bueno, seguramente sean las dos cosas. Me parece que la pregunta es, ¿cuáles son las vías para acceder al bienestar? ¿Cuáles son las vías para acceder a derechos plenos? Si ya tenemos en claro que el trabajo asalariado formal no es la vía por la que accedemos todos y todas, y hay muchos que quedan fuera de esa posibilidad, ¿cuáles son qué nuevas vías de acceso al bienestar podemos construir y podemos darnos como sociedad, sabiendo que hay algo nuevo que tenemos que inventar, porque lo que ya existe desde el principio o mediados del siglo XX no está siendo para todos? Entonces, bueno, digo, había una pregunta última que tenía que ver con si los trabajadores y trabajadoras desean un empleo formal. Bueno, la verdad que tampoco podría dar una respuesta muy clara. Lo que sí puedo decir que es que muchos nos acostumbramos a vivir por fuera del conjunto de derechos a los que, digamos, se supone accedemos como habitantes de un país o como trabajadores y trabajadoras. O sea, las aspiraciones, ¿a qué es legítimo aspirar? ¿A qué es legítimo desear? Esto también es una construcción política y cultural en la que no tenemos que bajar los brazos. Quiero decir que la asignación universal por hijo, como yo les planteaba en los números, solo sea un beneficio para el 22% de los trabajadores de la economía popular, no significa que el otro 80% no desee acceder a una prestación de la seguridad social, sino que significa que como Estado hay muchas dificultades para llegar a todos y todas. Entonces, bueno, sobre lo que es legítimo desear, ahí también tenemos que construir nuevos horizontes posibles de protección y no solamente descansar en a dónde está llegando el Estado hoy con su acción y con su protección. Bueno, por ahora esto, pero la verdad dejé muchas preguntas o preguntantes insatisfechos. Gracias, Victoria. Patricia. Muchas gracias por las preguntas. La verdad es que las preguntas nos ayudan mucho a continuar con nuestras investigaciones. Acerca del control, aunque yo tenga subrayado el control por parte del cliente, he puesto también el control por parte del Estado y como un ejemplo, porque ese trabajo que he analizado es muy complejo y yo he analizado sobre todo el trabajo de las personas en situación de calle y la percepción de los comerciantes sobre el trabajo de las personas y sobre ellas mismas. Pero además de eso, tendría que analizar también el trabajo de los comerciantes. Aunque no tenga analizado así de manera formal, he visto mucho cómo que se da el control también sobre estos comerciantes. Por ejemplo,
en la playa no es cada quien que quiera cualquier día poner sus materiales allá y trabajar, no, porque ya hay los espacios fijos para estos comerciantes y estos espacios fijos son estabelecidos junto al gobierno estatal. Y un control interesante por parte del Estado sobre las personas en situación de calle se puede ver, por ejemplo, cuando el Estado recolecta las pertenencias de las personas en situación de calle, pertenencias que van a ser utilizadas en su trabajo, porque ya es un hábito constante en diferentes partes del mundo que las cosas de las personas en situación de calle pueden ser llevadas cualquier tiempo por el gobierno, porque las personas están en la calle, están en los espacios públicos y no pueden quedarse ahí. Pero al contrario, vemos que muchas empresas ocupan, por ejemplo, grandes restaurantes, bares, ocupan los espacios públicos para hacer sus comercios y ya, eso no pasa nada. Entonces, el Estado sí tiene un control muy fuerte sobre ese trabajo, sobre, por ejemplo, cómo que estas personas deben de estar llevando estos materiales hacia la playa. No pueden dejar los materiales en cualquier lugar, porque el Estado dice que hasta las 10 el material no puede quedarse acá, en el espacio que no es la arena, que es el malecón, por ejemplo, el calzadão. No se puede quedar ahí los materiales. Entonces, es un control muy fuerte sobre cómo que se dará este proceso de trabajo. Sobre el trabajo informal como siendo una parte estructural del capitalismo, del Estado, de los países, es interesante que hay un estudioso de la informalidad que ustedes ya conocen, que se llama Pérez Sáenz, que ele hace estudios sobre la desigualdad social y hace la constatación de que la América Latina está formada por esta desigualdad y cómo que esa desigualdad está involucrada con la informalidad. O sea, que no es algo atípico de acá, que no es algo novedoso, algo de ahora, pero la América Latina, donde yo estudio, por ejemplo, estas personas en Recife, la informalidad es algo que no es raro, es algo común, que siempre hubo. Entonces, es algo que de hecho caracteriza nuestra región. De manera que el trabajo informal, él también, además de ser una estrategia, porque las personas no tienen condiciones de se involucrar a un trabajo más protegido, también es funcional al propio sistema capitalista. En este caso del trabajo en la playa, es interesante percibir cómo que ese trabajo está involucrado al turismo, porque el turismo de Recife, de Pernambuco, está muy relacionado con estos comerciantes que trabajan en la playa. Toda la gente, sea brasileña o no, que se va para Recife, casi toda la gente va para esta playa, que se llama Boa Viagem. Entonces, essas pessoas que vão para Recife para conhecer essa cidade, se vai aí, muitas de elas vão para a praia, para a arena, e esse trabalho é funcional ao próprio processo de acumulação do capital. Então, e para cerrar, se elas desejam ou não um trabalho formal. Há uma entrevista que eu hice com uma pessoa em situação de calle e ele me disse que não tinha interesse em ter um trabalho informal. Claro que não posso dizer de todas as pessoas em situação de calle, porque alguns sim têm interesse. Mas ele me disse uma coisa interessante que é que não tinha interesse em ter um trabalho formal, porque em sua concepção de trabalho formal, desde sua característica educacional, por exemplo, ele sabe que ao máximo que pode obter seria um trabalho que pagará só um salário mínimo. Então, ele pensa, para ganhar só esse dinheiro e estar todo o tempo sendo controlado em lugar de trabalho, eu prefiro estar acá, em la playa, porque acá eu hago uma mescla de trabalho com ócio,
estoy con mis amigos, entonces no quiero este trabajo informal. Entonces, la precariedad es tan fuerte que muchos de ellos no consiguen visualizar una modalidad de trabajo formal que sea más allá de ganar un salario mínimo. Entonces, es interesante esa percepción. Pero, claro, algunos que están en la informalidad sí quieren ir para el trabajo formal. Pero hay estos que no quieren, porque el formal también ya está muy descalificado en términos de derechos. Gracias, Patricia. Bueno, en realidad, gracias a las dos, creo que hemos tenido un seminario por demás de interesante, que en realidad ha hecho un buen paneo sobre las dificultades, sobre todo las dificultades tanto conceptuales como metodológicas, que presenta el abordaje de las transformaciones en el mundo del trabajo y sobre todo dar cuenta que nos llevan a pensar y a problematizar, tanto como ha hecho Victoria, como ha hecho Patricia, la diversidad de situaciones cuando estamos hablando de trabajo, ¿no es cierto? Situaciones que están cada vez más lejos, como decía Patricia al inicio, cada vez más lejos de ese clásico trabajo asalariado, formal, industrial y masculino, como generalmente la sociología del trabajo pensó a los trabajadores. Hoy la realidad latinoamericana nos pone claramente en una situación absolutamente diversa, y estos enfoques renovados, tanto el de la economía popular como el del trabajo no clásico, nos aportan toda una serie de herramientas conceptuales interesantes para ver nuestras nuevas realidades. Muchas gracias a ambas, gracias a Patricia, gracias a Victoria por haber aceptado nuestra invitación, y gracias a todos los que participaron de nuestro seminario. Los invitamos a seguir participando de las actividades del proyecto LADWORK, que de aquí a fin de año tenemos toda una serie de actividades todavía. Andrea, agrego a lo que mencionás, es que pueden seguirnos en las redes sociales como LADWORK Project, Sí. Y para los que no lo hayan hecho aún, dejamos en el chat el link para completar un formulario de Google y para tener los datos, sobre todo bien el nombre y el apellido para hacer los certificados. Y me sumo a las palabras de Andrea, muchas gracias a las expositoras y a todos los y las presentes. Gracias a todos, muchísimas gracias a todos y a todas por participar, especialmente a las expositoras que hemos puesto a trabajar porque le hemos hecho pedidos específicos de en qué queríamos que centraran su exposición, así que muchas gracias sobre todo por eso. Gracias, ha sido un gusto gigante, gracias. Gracias por la invitación, por las preguntas, he aprendido muchísimo, gracias. Gracias a todos y todas.